lo primero de todo, agradecer un montonazo. No sabía lo difícil que es llegar a Torrevieja, y nada más que a veces una vez este nombre en verano, porque viene mucha gente aquí, creo, a la playa, ¿no? Y hace poco me enteré que en invierno sois 90.000 y en verano 500.000, ¿no? Uf, vale. Entonces, desde ahí, oye, pues agradecer la posibilidad de compartir y de situar. Voy a procurar no pasarme de 13, 14 minutos, porque ya son muchos años, y lo interesante no es alargarse, sino es que queden las 3, 4 ideas centrales o importantes un poquito claras, y sobre todo que vosotras luego trabajéis dudas, reflexiones propias, para que nos enriquezcamos todas, ¿no? No venimos, esto no es direccional, esto es a compartir. Bueno, mirad, para las gentes de Balade, quien quiera saber de Balade es muy fácil. Aquí abajo tenéis las páginas web, tanto la generalista como la específica de renta básica de las iguales. Aquí tenéis libros gratuitos, en abierto, y tenéis cantidad de artículos, vídeos. Vosotros tenéis la suerte de que, bueno, esta gente como Doni o las de Alacant, que están trabajando desde el territorio y sabrán cómo conectar con vuestra realidad, y tenéis todo ese trabajo hecho, ¿no? Os vais a beneficiar. Nosotras, en origen, en el año 82, cuando surge Baladre, se da una serie de coincidencias, y es nuestra relación con el movimiento feminista alemán, sobre todo de Berlín, donde unas compañeras ya nos hablaban entonces de la importancia de reproducir la vida desde trabajo que no empleo, lo fundamental de articular en los cuidados y en la cotidianidad la acción política, y planteaban ellas ya la importancia de redistribuir recursos más que ir al mercado laboral. Esto, unido a más cosas que ahora no viene al caso, pues bueno, nos llevó a dudar de la centralidad del empleo y a plantearnos cómo abordar la lucha contra el enriquecimiento, la riqueza. ¿Qué tipo de propuesta podíamos poner en marcha para hacer frente a una redistribución de recursos y que nuestras vidas no fueran tan angustiosas, ¿no? Reitero, año 83, encierro, 4 meses, el rollo típico, y salimos del armario con la propuesta. La propuesta intuitiva en aquel momento le llamábamos ingreso social universal. No habíamos leído nada específico sobre esto que llamamos renta básica en general, hoy, o la de las iguales menos, y intuíamos que una de las primeras propuestas a plantear tenía que ser la redistribución de la renta del país, de la nación, del ayuntamiento, del territorio donde estuviéramos. Fue salir del armario y volver rápidamente a él, porque nos dieron de palos todo el mundo sindical, partidos de izquierda, nuestra gente. Nuestra gente de repente entendía como un peligro esta propuesta, porque negaba, según ellas creían, el ser la identidad de la clase trabajadora asalariada. Si nos quitas el empleo, ¿qué somos? ¿No? Bueno, fue después de unos añitos, cuando, como de costumbre, vas a otro país por una situación coyuntural, Alemania en este caso, encuentro internacional de todo el mundo, de grupos y colectivos que abordan temas de empobrecimiento y exclusión social. Y entonces, ahí todo el rato nos traducían 1000 personas, idiomas distintos, y todo el rato hablaban de una cosa que le llamaban renta básica. Y veíamos, explicábamos a la que nos traducía, ¿pero esto de qué va? Y veíamos que coincidía con lo que nosotras andábamos dando vueltas y le llamábamos ingreso social universal. Bueno, pues el año 88 en Abechuco, un barrio de Gasteiz, ya decidimos salir del armario, y de entonces aquí fuimos desarrollando esta idea con la convicción de que estábamos abriendo un camino, una herramienta que con otras muchas tenía que modificar la centralidad del empleo y colocar en el centro a las personas y la posibilidad de reproducir la vida. Termino.
Cuando nosotras empezamos, solo existían lo que llamábamos las ayudas de emergencia social. Hoy tampoco sintéticamente. Aquello, básicamente en los 80 va tomando forma con las leyes, las primeras de servicios sociales, más adelante el plan director, bueno, se va configurando una copia de lo que son los servicios sociales alemanes, franceses, pero como de costumbre las copias son malas y a la baja. En el año 88 es cuando se está preparando lo que luego se va a llamar el Tratado de Maastricht, y en la Comunidad Económica Europea los 12 miembros de entonces están discutiendo qué va a suceder con la gente que aún van a expulsar más al desempleo. Entonces todos los países que estaban en esos debates, sus comisiones técnicas, es el año que Mitterrand aprueba la renta mínima de inserción francesa y dice, bueno, pues ya está. Todos los países a 1 de enero del 93 tienen que tener un dispositivo que simule, se acerque, se asemeje, sea parecido a esto de los franceses, que sería esto. El Estado español, Estado de las autonomías, autónomos suyas, cada cual se lo monta como quiera, y el PSOE, muy inteligente, coge y dice, bueno, pues cada autonomía que monte la suya. Y cada autonomía cogió a lo que había históricamente, le cambió el nombre, con el plan director y los recursos del Estado siguió con las ayudas de emergencia en el ámbito de servicios sociales y territoriales, y da nombre, inicio, con distintas palabrotas, a algo que aparenta ser una renta mínima de inserción, tal cual. En el caso vuestro, pues no me sé los nombres todos, pero como se va a parar Nano luego, lo que interesa es dónde estáis hoy. Otro día, si queréis hacerse el recorrido histórico. Lo interesante es que esto, que entonces existía para las gentes empobrecidas, por servicios sociales, se da forma en esta simulación. Y se plantean dispositivos, en Murcia le llaman renta básica, en Extremadura también, en Andalucía renta andaluza de inserción, aquí la renta valenciana de inserción. Está orientado a unidades económicas o familiares que estén un periodo de tiempo empadronadas según las comunidades autónomas, que sean gentes empobrecidas, la cuantía es ínfima, muy mirando, bueno, pues a lo que entienden que es los mínimos vitales, vamos a dejarlo así. No es un derecho subjetivo, aunque lo venden como tal, no tienen libertad de presupuesto y reglamentación para ello, pero lo nuevo, curioso, que sí copia, es la contrapartida o contraprestación, orientada habitualmente a que las gentes que perciben estos ingresos modifiquen sus hábitos de vida, orientados a mejor situarse para el mercado laboral, ¿vale? En el País Vasco, por razones políticas, como siempre, en el contexto del año 88, se pone en marcha unos bonos de deuda pública y recaudan 2.000 millones de pesetas más previstos. Entonces había mucho dinero de la heroína, de las armas, de las fábricas de armas, y aflora todo ese dinero, y con 1.000 millones de pesetas dan paso a la ley contra la pobreza y la exclusión, ley Jáuregui, en el año 90. Es una ley que introduce como verdadero derecho subjetivo, está copiada de la francesa, dos derechos. Uno, el derecho, digamos, subjetivo puro, la renta mínima de inserción, y todo otro tipo de dispositivos, ayudas de emergencias específicas, finalistas, y dentro de la ley, lo que se llaman los complementos de ingresos para pensiones, para gente en sus empleos que tiene salarios por debajo de los 1.100 euros, y ayudas específicas parciales sectoriales. Está orientada a las unidades económicas, hay que estar 3 años empadronadas en el territorio, ahora es para unidades económicas empobrecidas. Se empezó con el 75% del salario mínimo por culpa de los sindicatos que no permitían que se igualara al salario mínimo interprofesional, entonces era UGT, comisiones y ELA.
y con luchas sociales se ha llegado hoy en día al 97% del salario mínimo, y lo que tiene es una contrapartida o contraprestación donde hay siempre una tensión si ya vale la contraprestación con el hecho administrativo, y ahí hay toda una pelea donde las gentes de Berriochoa y las de Leche y otras, si veis en nuestra página u otras, podéis ver cómo tensionan casi semanalmente para erradicar esta parte de control y sometimiento. Lo alucinante de este tema es que el enunciado de las rentas mínimas francesa y vasca y ahora Navarra dice: como nunca más va a haber pleno empleo, tenemos que dotar a las gentes que quedan fuera de un derecho específico, subjetivo para esas gentes. Ese derecho es este. 29 de diciembre, 30 de diciembre, vas, lo solicitas, se tienen que endeudar porque es tu derecho, ¿vale? Pero la contraprestación está orientada, en cambio, para que te hagas un hueco en el mercado laboral. Es muy perverso, ¿eh? Y sobre todo potencia todas contra todas y una dinámica de centralidad de algo inexistente, culpabilizándote a ti y a tu entorno de estar en la situación de carencia. Por terminar esta parte, vosotras estaríais aquí, más hacia aquí que hacia aquí. Pero hay comunidades autónomas que empiezan a estar en un lugar intermedio, cada vez enuncian más esto, pero su desarrollo es este otro. Porque coartan los límites presupuestarios y establecen unos reglamentos que hacen inviable el verdadero derecho subjetivo. Lo que nosotros hablábamos en el año 82, 83, sobre todo 84, es del derecho de cada persona por el hecho de ser, de estar, de vivir, a nivel de un ingreso individual, incondicional, sin ningún tipo de condición, universal y suficiente. ¿Por qué ahora hablamos en plural? Porque en este siglo ha sucedido algo curioso. Es que desde el año, no viene ahora al caso, 2005 para acá, con nuestros primeros estudios en Andalucía y Extremadura, muchos sectores de organizaciones sindicales, partidarias, minorías, empezaron a acercarse a la propuesta, incluidos sectores académicos. Y bueno, aquí tenéis una retahíla de efemérides, que no voy a explicar, pero pues las tenéis ahí, donde progresivamente cada vez más gente se fue acercando a este tipo de propuesta, pero la matizan. Entonces hay gente que habla de unas cuantías alrededor del salario mínimo, otras hablan para las que son españolas, otras hablan para mayores de 18. Hay muchas lecturas, ¿eh? Claro, nosotros nos dimos cuenta en el año 2001, en la coma, que estos sectores de lo que estaban hablando es de el capitalismo es muy bueno, generando acumulación y riqueza para quien tiene, de forma ilimitada, pero es muy malo redistribuyendo. Pues decían unos sectores, lo siguen diciendo, con esta propuesta de renta básica universal tenemos un mecanismo redistributivo que hace que el capitalismo se humanice. Claro, nosotros nos quedamos flipadas, pues nosotros venimos de una negación del patriarcado del capitalismo y las sociedades coloniales. Por lo tanto, para nosotros el objetivo no es llegar aquí, el objetivo es salir de este modelo y de esta manera de abordar la vida, ¿eh? Claro, de lo que nosotros estamos hablando es de una herramienta más, no la herramienta, muchas otras tienen que haber, para salir del capitalismo, del patriarcado y de las sociedades coloniales. Por eso dimos el salto inmediato a proponer específicamente una herramienta que tuviera componentes, elementos que ayuden a este proceso con otro tipo de propuesta, ¿vale? Por eso, en el enunciado ya pone renta básica de las iguales, define nuestro objetivo, la búsqueda de la igualdad universal. Y aclaramos siempre que es una herramienta más, no es un fin. Individual, universal, incondicional, y es suficiente. Buscamos una fórmula matemática que en los años 90 se reconocía en el mundo de la sociología como que era el umbral de la pobreza, que es la mitad de la renta per cápita del territorio, país, ciudad donde vives. Producto Interior Bruto de tu territorio, número de personas que lo cohabitan, renta per cápita. La mitad
en este año, con relación al Estado español, pues serían alrededor de 1.100 y muchos euros, pero para mí, para el ejercicio, pongo 1.000 porque me es más fácil, ¿vale? Entonces, esta sería la cuantía individual por mes, el 80% va para ti. Y nosotras, preocupadas por salir del capitalismo y de generar comunidad, relación humana, y salir de las sociedades monetarizadas, incorporamos una propuesta que se llama Fondo de Renta Básica de las Iguales. ¿Qué es? Que el 20% restante de esos 1.000, serían 800 para ti, 200 al mes, van para tu barrio, tu pueblo, en un tamaño concreto. Antes de terminar el año, en los procesos de asambleas, definen necesidades específicas y concretan cuál es la cuantía para cada una de esas necesidades, específicamente en tu territorio, en tu realidad, ¿vale? Y además aclaramos que estas propuestas son de abajo para abajo. Esta no es una propuesta para que gestione nadie, es una propuesta para ir generando conciencia y movilización social. Retomar esa centralidad de la vida desde la relación humana. Por eso aclaramos que es una herramienta que, aunque forcemos a que la implemente, el objetivo es generar esas relaciones y ese proceso que con otras herramientas nos saque del patriarcado, del capitalismo y nos lleve a otras formas de entender las relaciones humanas. El objetivo de estas propuestas es dignificar la vida de todas las personas. Lo que voy a hacer un poco va a ser qué es lo que aportan los feminismos, los diferentes, o sea, sobre todo los feminismos de los márgenes, que nosotros llamamos márgenes, a toda la propuesta de lo que sería la herramienta de la renta y cómo lo relacionábamos, porque el feminismo, o sea, qué es lo que aporta el feminismo a todo este discurso, ¿no? Entonces, primeramente, para poder analizar es como tenemos que ver si escogiéramos, o sea, si cogiéramos una pirámide de sostenibilidad, ¿vale? En pirámide, nos encontraríamos que arriba tendríamos al capital, seguidamente estaría el Estado, después estaría la comunidad, después los cuidados y en la parte de abajo es toda la naturaleza, ¿vale? En ese sentido, y partiendo de esa pirámide en la cual nos encontramos, los feminismos de los márgenes, ¿vale? Desde el año 95, ¿vale? Desde los márgenes ya hablábamos que la pobreza era femenina, hablamos ya de feminización de la pobreza, ¿vale? Y los diferentes feminismos, sabéis que está el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Sobre todo esos dos que se han llevado la palma y son los dos que han ido ahí discutiendo un poco, cada uno abordaba las situaciones de una manera diferente. Y para nada querían tener en cuenta a todas aquellas propuestas que nosotros estábamos haciendo desde los márgenes, porque nadie quería ver, ¿vale?, que la pobreza tenía nombre de mujer, y la tiene por las diferentes situaciones en las cuales las mujeres hemos tenido que vivir. En ese sentido, las feministas lo que hacemos es un análisis crítico, ¿vale? Decimos que lo personal es político y eso lo tenemos que llevar a la sociedad. Y ahí, ¿qué planteamos? Dentro de nuestro análisis, ¿vale? Ya sabemos cómo es el Estado, todas las personas, o sea, ya sabemos, primero el capital, voy a empezar por arriba. Sabemos qué es el capital, es la acumulación del capital, el capital ya es financiero, hay transacciones económicas, ¿vale? El capital también es heteropatriarcal. El capital también es individualista, cada vez nos hace sentirnos, ¿vale?, como que nosotros somos los culpables de nuestra situación y además la paradoja, o sea, y la otra parte es que nos hace ver, somos los responsables y además somos nuestros máximos competidores dentro de lo que es el mercado. Y ahí sí que se habla del conflicto que hay entre el capital y la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos hace sentirnos como que nosotros somos los mejores y tenemos que competir, ir a saco. Entonces, ir a saco, ¿qué significa? Significa que yo soy mejor que tú. ¿Qué es lo que crea también? Crea todas las situaciones de racismo, ¿no? Y de que yo soy superior a ti. Y en ese sentido también lo que hace es crearnos posicionarnos en situaciones muy individualizadas donde no nos permitimos, ¿vale?, para nada mirar al otro,
ni mirar a la otra, ni el considerar que la otra y yo podemos ir al encuentro, ¿vale? Y hacer cosas conjuntas, establecer estrategias conjuntas de ayuda y de apoyo mutuo. El capital nos ha llevado a donde estamos, ¿vale? Nos ha llevado también a reconocer que cada vez tenemos más carencias a niveles personales, ¿vale? Nos ha llevado también a lo que Valerie Solanas en el manifiesto SCUM decían que el capitalismo que ha hecho en la propia construcción de las viviendas, que ha hecho ha sido crear viviendas alejadas de los entornos centrados, ¿vale? Que era donde las mujeres a la vez habíamos conseguido ocuparlos, nos han aislado y nos han convertido en unidades familiares únicas donde incluso las propias mujeres nos sentimos solas, ¿vale? Entonces, toda esta desolación que trae el capitalismo, ¿vale? Ha estado, claro, unida a un Estado que por supuesto lo ha potenciado. El Estado está a favor de ese capitalismo que lo ha beneficiado, ¿vale? El Estado también lo que ha hecho ha sido desregularizar todo ese mercado que había. ¿Qué ha hecho? Ha privatizado todo lo social. Desde los años 90, todo lo que está relacionado con lo social lo ha privatizado. Eso que ha traído también consigo una desregulación del mercado y también a nivel profesional, o sea, el empleo cada vez ha sido menor, ¿vale? Y también ha creado muchísimas desigualdades. En los 90 tú podías ir a Latinoamérica, por ejemplo, yo que viajé varias veces y estuve trabajando y ahí las desigualdades las veías que eran abismales, pero es que hoy aquí son las mismas, cada vez hay más diferencias, más desigualdades. Cada vez hay muy pocos que tienen mucho y mucho que no tenemos casi nada, ni para sobrevivir. Y luego, ¿qué ha pasado con la parte de los cuidados y de la comunidad? A ver, Marta Malo, que está en un colectivo de precarias a la deriva, vino a darnos una charla y a mí me gustó mucho porque ella nos contó cómo históricamente las mujeres habíamos estado ocupando espacios públicos, ¿vale? Siempre nos habíamos reunido las mujeres, habíamos hablado, dábamos desde nuestras abuelas que iban al lavadero, como en ese espacio que era y que igual podría estar relacionado con tareas feminizadas, ¿vale? Pero era un espacio donde ellas así que hacían lo personal, es político, porque allí ellas hablaban de lo que les pasaba, de cuáles eran sus problemas y cómo podían abordarlo, o si alguna de ellas tenía problemas, cómo el resto las apoyaba, ¿vale? Entonces, con la industrialización que nos hacen, las máquinas se nos introducen también en nuestros hogares. Y eso que hacen que cada vez las mujeres también estemos más metidas dentro. Porque antes estábamos metidas dentro, pero salíamos fuera, pero ahora ya estamos metidas dentro. Dicen, o sea, y es así, que hay una crisis de cuidados. Tenemos una crisis de cuidados. ¿Por qué? Porque el sistema que las feministas somos, antipatriarcales, anticapitalistas y anticoloniales, el sistema lo que ha hecho ha sido una reproducción sexual del trabajo. A los hombres los ha lanzado al espacio público, al espacio de privilegios, y a las mujeres históricamente nos ha dejado en casa, en ese espacio que ha sido invisibilizado. Nadie lo ha querido ver, ni las propias feministas lo han querido valorar. Durante años, a lo largo de la historia, las mujeres hemos sido las que nos hemos encargado de ese cuidado que es tan importante, que es el cuidado de la vida. Ya lo dicen compañeras ahí que hacen sus trabajos como más profundos, como Yayo Herrero, o está Maya Pérez Orozco, o está Ángeles Durán, muchas mujeres de las diferentes disciplinas que ya no lo están diciendo. Y en ese sentido, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que cuando llega el feminismo liberal se nos dice que las mujeres tenemos que salir también al mercado. ¿Por qué? Porque lo que está fuera es lo que más privilegio tiene y lo que más se valora, y lo que está dentro no. Las mujeres nos hemos incorporado fuera porque también, desgraciadamente, todos los derechos que tenemos pasan por el empleo. No hay otra forma. Hasta ahora no hay otra forma. Entonces, la incorporación que hemos tenido las mujeres al mercado laboral, que ha producido una sobrecarga en las mujeres. Nosotras seguimos trabajando fuera, seguimos trabajando dentro, ¿vale? El día tiene 24 horas y no tenemos horas bastantes. Eso también ha estado relacionado
con que los hombres no acaban, ¿vale?, de meterse y de valorar, ¿vale?, el cuidado de la vida, porque claro, hombres y mujeres estamos construidas bajo un mismo sistema que nos ha dicho que lo que tiene valor es lo que está fuera y lo que no tiene valor es lo que está dentro. ¿Qué ha pasado también? Que nos hemos encontrado ante determinadas situaciones donde hay una crisis en los cuidados. Si las mujeres hemos salido fuera a trabajar, no tenemos tiempo para cuidar, ni para cuidar nuestros hijos, ni para cuidar a nuestras personas mayores. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos tenido que echar mano a las propias mujeres, y eso es una crítica también al feminismo burgués que decimos de la igualdad, porque han tenido que ser las mujeres racializadas, las que vienen de otros lugares, las que se están ocupando hoy en día de nuestros hijos y de nuestros mayores. Y a su vez hablamos también de lo que son las cadenas de cuidados, es decir, esas mujeres para venir aquí han dejado allí a sus hijos y a sus hijas que a la vez están cuidados por sus abuelas o por sus hermanas. Es decir, las mujeres cada vez estamos más precarizadas a lo largo de la historia y ahora todavía más. Los cuidados de alguna manera se tienen que abordar y se tienen que abordar desde ambas partes, desde la parte la masculina y de la parte femenina. Lo que tenemos que hacer es ambas partes es ver cómo eso lo vamos a relacionar también con el empleo. Tenemos que hacer un cambio y tenemos que centrar la vida, ya lo dicen muchas compañeras, hay que centrar la vida. El trabajo, o sea, lo que es el empleo tiene que estar en los márgenes, tiene que estar alrededor, ¿vale? Y la conexión que tiene con renta básica de las iguales es que si nosotros ahora lo que estamos haciendo es trabajar fuera, trabajar dentro, cuidando, ya no damos a más. Eso cada vez nos está limitando también a la hora de participar a nivel social y político, entre otras cosas, o también para dedicarnos a aquellas o para reunirnos y elaborar estrategias de cómo abordar determinadas necesidades desde el apoyo mutuo, ¿vale? La renta básica de las iguales es en reflexión, sí que consideramos que sería una herramienta más, ¿vale?, para que las mujeres empecemos a ocupar esos espacios que el capital, que el sistema patriarcal nos ha ido despojando, igual que estamos haciendo con la naturaleza, que es una desposesión por acumulación, ¿vale? En ese sentido, empezar a ocuparlos y empezar a plantear desde cuáles son las situaciones de las mujeres que ya parten de una desigualdad, cómo abordar las necesidades que planteamos. Soy de Marea Roja, un colectivo que surge del 15M en el año 2012. Desde el año 2013 estamos en Coordinación Baladre y lo que voy a hablaros de la Revi, más o menos. Como bien ha dicho Manolo, anteriormente aquí en el País Valenciano lo que teníamos era la renta garantizada de ciudadanía, que no venía a ser nada más que una ayuda de emergencia social disfrazada. Entonces ahora se ha intentado crear una renta mínima de inserción, que tiene sus carencias. Cuando surgió el anteproyecto, el colectivo lo estuvimos estudiando, no nos gustaba nada, hicimos un análisis de todo el proyecto y nos embarcamos en presentar una propuesta alternativa. La propuesta alternativa era aceptar una RMI, pero que abriera el camino para llegar a una renta básica de las iguales. Y estuvimos en el Parlamento defendiéndola, después no nos hicieron ni caso y sacaron la RBI. Una vez fuera, la idea sería trabajar la RBI por dos causas. Una, porque ninguna persona que tuviera derecho a cobrarla se quedara sin cobrarla, y la otra, para intentar agudizar las contradicciones de esta ley y demostrar que con esa ley no íbamos a salir de la situación de pobreza, sino que lo único que el sistema iba a gestionar nuestra pobreza para evitar situaciones de conflicto. Y entonces, en el trabajo estamos intentando agudizar siempre, y siempre decimos que donde tendríamos que ir es hacia esto. Después de
un año y pico de trabajo sobre esta ley y ver en la situación en que estábamos y si el trabajo que estábamos haciendo era realmente el trabajo que teníamos que hacer como colectivo. La conclusión que llegábamos es que este trabajo no tendría que ser el que tendríamos que estar haciendo, pero que íbamos a seguir haciéndolo por esa necesidad de que nadie se quedara sin cobrarlo. Y entonces en el texto seguimos agudizando los grandes problemas de esta ley. Los problemas de esta ley, por un lado, está el presupuesto que tienes no es el suficiente. La Generalitat calculó que lo pediría alrededor del 20% de la población que lo necesitara, por cuestiones de que un montón de gente no llegaría a conocerla, con lo cual no la pediría. La cuestión es que se les ha desbordado, no sabemos exactamente a qué cantidad la habrá solicitado, pero todo el sistema está desbordado y a su vez, como se les ocurrió una cosa muy genial que era no gestionarla desde la Generalitat, sino transferirla a los ayuntamientos, y los ayuntamientos, por la ley del régimen local, tienen independencia, la Generalitat no puede intervenir en ellos, pues cada ayuntamiento ha hecho lo que le da la gana. Y sobre todo los ayuntamientos de signo político contrario al de la Generalitat, pues realmente lo que han intentado es boicotearla. Y ese es el conflicto en el que estamos. Entonces, en el texto una de las cosas que analizamos es por qué, y planteamos cuatro alternativas, cuatro propuestas que supondrían modificar la ley y que esa ley pudiera caminar hacia llegar a la red. O sea, que no cerrara el camino, porque tal como está planteada, cierra el camino. Uno de ellos, básicamente, era que esta ley no tendría que estar por servicios sociales. Nosotros decimos que esta ley es una renta económica y como renta económica va destinada a dar unos ingresos a la gente que no puede llegar a fin de mes. Y punto. Entonces tendría que ir por vía administrativa pura y dura, sin ninguna contraprestación. Y seguimos con lo de ninguna contraprestación porque, tal como se ha comentado, el sistema pone que el mecanismo de integración social es el empleo, cuando, entre otras cosas, ahora el empleo cada vez es más inexistente, pero es que realmente el empleo nunca ha supuesto en la creación de la riqueza la mayoría del trabajo. Hay estudios que hablan que a nivel mundial el 52% de la riqueza se genera fuera del empleo. Quiere decir que hay montones de trabajos que no son empleo que tienen mucha más importancia que el empleo. Con lo cual, no es necesario estar en el empleo para estar integrado, ni para tener derecho a tener unos ingresos económicos. Esa historia que dicen, no, es que este dinero es alimentar vagos. No. Hay montones de trabajos. Y aparte hay contradicciones muy grandes. Por ejemplo, una persona que tiene problemas psicológicos, depresión, va a un psicólogo, le paga porque el psicólogo está dotado y está haciendo un empleo y tiene que cobrar. Pero hay un montón de gente que no va y resulta que a través de las relaciones personales va superando su situación. Al final, el trabajo es el mismo, pero uno está fuera del mercado laboral y el otro está dentro del mercado laboral. Uno, la sociedad lo valora y el otro no lo valora. Entonces, nosotros lo que queremos es que se valoren todos los trabajos que van generando comunidad, que aportan una dignificación de la vida y que esos trabajos en esta sociedad monetarizada estén remunerados, pero no como trabajo, sino sencillamente que la persona necesita un dinero para poder subsistir. Y ahora mismo, con todo este trabajo, una de las cosas que buscábamos con la RBI, vemos que se está consiguiendo. Cuando empezamos con la crítica a la RBI y trabajar con la RBI, en algunos sectores nos decían que por ahí no tendríamos que ir, que ese camino no era. En concreto, en el País Valenciano, entre colectivos hubo un debate y en un principio nos quedamos la gente de Alacant solos. Empezamos a trabajar porque lo teníamos claro, podíamos equivocarnos, pero lo teníamos claro,
Y el hecho que con este trabajo se ha ido generando lo que es la asamblea de personas afectadas. Y resulta que ahora mismo está el colectivo de Marea Roja, está un colectivo en Alcoy que viene de No Más Precariedad, está un colectivo en Petrel que viene de la PA de Petrel, colectivo en Orihuela que viene de estos desahucios, ha surgido el colectivo aquí en Torrevieja, que son las amigas de la Casa Concha, y también se está creando también un colectivo en Elche que también surge de la PA. Y en todo el trabajo que estamos haciendo, y si veis algunos vídeos, hacemos una crítica a la RBI, decimos que se tiene que pagar ya y cumplirse los plazos que establece la ley como mínimo, pero seguimos criticando las deficiencias y planteamos que la solución va por la renta básica de las iguales. Y eso lo entroncamos nosotros en algo que en Baladre se está debatiendo. La renta básica de las iguales es como una herramienta, pero que es a largo plazo, pero en la situación actual de emergencia social, lo que tendría que aplicarse en la primera fase de la red. Y la idea nuestra es que esa primera fase aplicarla a través de una transformación de la RBI. Puede ser un callejón sin salida, pero nosotros estamos dispuestos a forzar esa situación y a lograr a ver si de aquí a un tiempo la RBI se transforma y nos abre el camino hacia trabajar la Revis desde una manera tal como la concebimos nosotros. Los planteamientos que he escuchado hasta ahora me parece poco ambiciosos. Creo que deberíamos aspirar a más. O sea, a ver, yo vengo de la CNT de la Vega Baja, que hace poco nos hemos constituido aquí. El tema de la renta básica realmente no lo conocíamos, nos llegó hace muy poquito a través de un manifiesto feminista que nos pasaron los compañeros de Casa Concha. Y en cuanto lo leímos dijimos, esta es la lucha de la próxima década, igual que no fue la lucha por la jornada de 8 horas, la renta básica universal debe ser la lucha de la clase obrera. No entiendo cómo otros sindicatos no plantearon la identidad de clase, me es un absurdo, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, el planteamiento de pedir una reforma de la RBI es lógico, ¿no? Pero hay que, no como una fase, sino hay que exigirla eso desde ya, porque si exigimos menos, nos darán menos. O sea, mi planteamiento es que deberíamos plantear eso y no los datos que estaba viendo aquí del 80% para el individuo, el 20% para la comunidad. Es que yo creo que hay que ir todavía más allá. Y hice un pequeño ejercicio de cuentas y dije, vamos a ver, ¿cuál es la renta per cápita en España, ¿no? Y estaba en torno a casi los 40.000 euros. Vale, digo, ¿cuánto se está invirtiendo en servicios sociales? Porque el manifiesto que nos pasa a los compañeros feministas era esa renta, defendiendo también los servicios sociales, que ningún euro saliera para la renta básica, pero recortando en servicios sociales. Vale, en los últimos años está en torno al 40% del Producto Interior Bruto del país, un poco menos, por debajo de eso. Bien, si a eso, o sea, que hay un 60% del Producto Interior Bruto del país que no va en pro de los ciudadanos. Dices, vale, vamos a suponer que implantásemos una renta básica de 1.000 euros, como estabas planteando tú. Bien, eso supondría todavía que hay otro 30% que no va a los ciudadanos. O sea, ¿y quién se lo queda, no? ¿Quién se lo está quedando? Si tenemos 5 millones de personas paradas, si tenemos un montón de gente jubilada, si tenemos estudiantes que no están en empleo, por tanto no producen, supuestamente, ¿no? Todo eso se está quedando en capital, todo eso se lo quedan las grandes empresas. O sea, nos están robando en la cara, básicamente. Entonces, pedir menos que eso, yo creo que tenemos que ir a más, ¿no? La reflexión es que tenemos que ir directamente a más, a pedir directamente la renta básica, pero para todo el mundo, no como una ayuda para la gente que esté fuera del mercado laboral. O sea, el mercado laboral, como vosotros habéis dicho, el pleno empleo es una mentira, no es real, nunca llegará y nunca, realmente ni siquiera se ha pretendido nunca, eso es una farsa, que nos ha engañado para tenernos controladas y tenernos
Me ha parecido muy interesante lo de la prestación para el empleo, porque es cierto, toda ayuda siempre va orientada a eso. Y claro, hay que romper con eso. Y es que evidentemente la renta básica no es una herramienta, o sea, no es el fin, solo es una herramienta más. Pero claro, es que volcaría todo, o sea, cambiaría todas las relaciones laborales, o sea, condicionaría todo a la hora de elegir un empleo, condicionaría las negociaciones de los convenios colectivos. Sería brutal, sería una forma de arrancarle el poder al Estado. Pues el Estado, como habéis dicho, solo va en defensa del capital. ¿Por qué no aspirar a más directamente? ¿Por qué no ir directamente a fin por ello? O sea, de todos modos, ya va a ser difícil lo uno. ¿Por qué no ir directamente a por el grueso del pastel? Yo sí que conocía ya esto de la renta básica universal, pero hace tiempo que nosotros tuvimos la suerte de contactar con unos compañeros de Guardamar, y me parece necesaria porque yo me planteaba, por ejemplo, en nuestra situación, como ya personas muy mayores, pues la de nuestros hijos. Es decir, si yo, imagínate que me va mal la vida, que tengo un negocio que no me funciona, estoy de alguna manera condicionando también a que mi hijo sea de alguna manera un fracasado, porque ya no tengo liquidez para poderle dar unos estudios. Y entonces, una cosa que sí que me gustaría que me ayudarais era porque yo he tenido un debate y que me dierais más argumentos para defenderlo, porque me decía, por ejemplo, claro, pero es que lo que vosotros demandáis es una renta para todo el mundo, y todo el mundo significa para gente también que haya, por ejemplo, recibido una herencia y esté holgadamente y pueda vivir. Y entonces, que creo que eso es un debate que por ahí va el tema de que esto no salga más adelante, porque a lo mejor los de izquierda, los nuestros, como bien habéis dicho los compañeros y las compañeras, creo que está estancado por esa polémica. Y yo necesito más argumentación para defenderla. Entonces, si por favor me podréis dar más herramientas. Yo estuve recogiendo firmas con las PNLs del 2014 con el tema de la renta básica. Apostaba mucho por ello, sigo apostando, pero luego se creó cierto debate porque muchos de nuestros compañeros o compañeras no apoyaban, no lo veían, no entendían, no me entraba a mí y me hacían reflexionar. Hubo ahí un momento porque cierta parte pues me lo llegaba a creer. Y luego, claro, cuando también uno de los de Facebook te dice, sí, renta básica, claro, también creía esa parte de mis compañeros de lo que me llegaban y me quedé para. Yo considero que hace falta el tema de la renta básica, el tema de la renta básica de las iguales, que está muy bien, pero yo quiero un tema de renta básica que sea anticapitalista. Yo lo que me planteé, pero esto es cuestión mía, por favor, ayudarme vosotros que entendéis más, es que claro, ¿cómo lo vamos a cobrar? Todo lo vamos a cobrar a través de un número de cuenta. ¿A quién le estamos, esto es cosa mía, fruto mío, a quién vamos a fortalecer? O como dijo Facebook o esto, a los bancos. Yo considero que hasta que no se cierren los piratas fiscales, porque se llaman así, son piratas fiscales, y tengamos una banca pública nacional, yo creo, esto es cuestión mía, ayudarme y luego me respondéis, que estamos dando la mano o sirviendo a los poderosos, y yo estoy en contra. Y es una necesidad, es una necesidad porque el tirón de orejas de la parte de la ONU y lo que nos cuentan en España, y luego como muchos de nuestros compañeros o compañeras nos venden el tema de pobreza energética, pobreza infantil, y yo, perdona, es familia pobre y punto. Entonces, no sé, es cuestionarme eso de cómo se recibiría ese tema o algo. Yo creo que es necesario una banca pública. No lo sé, ahí lo dejo. Gracias. Mirad, una cosa que no expliqué adrede es que nosotras estamos por esta tendencia que planteamos, ¿no? Que es, como es una herramienta, un medio, no la única, hay muchas más, ¿no? Pues estrategias de desobediencia. Claro, es que tiene que haber muchas más herramientas, no puede ser solo esto. Nosotros planteamos ayudar con esta propuesta a que cada vez más la parte individual baje a 0 y la parte colectiva llegue a 100. Dicho de otra forma, ayudar a que las sociedades no se mediaticen por la monetarización.
Que cada vez, claro, ¿esto de qué depende todo esto? De algo muy sencillo, sentido común, fuerza social. Gentes, voluntades, cuerpos que los ponemos en tendencia, en maneras de hacer, de vivir cotidianamente desde esa comunidad, superando y abriendo brechas. No es una cuestión de verdades o mentiras, es una cuestión de capacidades, de potencialidad de nuestra fuerza social. Lo que tú dices es cierto. Nosotros planteamos esto. Y si no tenemos fuerza, seguimos con una situación de carencia. La estrategia, luego hablarán ellas, supongo, de aquí ellas optaron por una estrategia, igual que en Euskal Herria, se ha optado por aquí, por puntos de información y denuncia que informan de lo que hay para llegar aquí. Pero con otras más propuestas, antimilitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Salida de la metrópoli, abordaje de las energías. Quiere decir que estamos en un momento histórico donde no solo es un tema de reparto, de redistribución, sino de redefinir posibilidades de vida que sean sustentables. Porque se ha llegado a un nivel de destrozo. Bueno, estoy aquí, que creo que soy 500.000 en verano y durante el año 90.000, ¿no? Eso por un lado. Entonces, yo creo que no se trata de que no hablemos de esto, sino es de ganar más fuerzas sociales para que vayamos en esa dirección, ¿no? Pero bueno, en esa y en las otras, ¿no? En las otras herramientas. La otra cuestión sobre lo que planteaba Susan. Mirad, hay una cosa que a mí me revienta, ¿no? Y es todo el tema de los sindicatos y partidos de izquierda, que se olvida que lo de las pensiones, como otras cosas, es un pacto que hubo con el capital en un momento concreto del siglo pasado. Pero hay muchas formas y maneras de satisfacer la redistribución de recursos. Actualmente las pensiones son una cajita de ahorros, ¿no? Es una hucha que la gente que va al mercado laboral y otras, pero sobre todo esas, van metiendo ahí. Y lo que hacen cuando llegas a una edad, si has metido durante determinados años, te devuelven lo tuyo. Nosotros no hablamos de eso. Decimos, lo que hay y existe es de todas. Por lo tanto, desde que nazco, desde el primer minuto, se redistribuye. ¿Qué dices? ¿Y esto cómo? Pues muy sencillo. ¿Cómo se le paga a los Borbones el vivir del cuento? Desde los recursos colectivos, ¿no? ¿Cómo se pagan los ejércitos, las policías? ¿Desde dónde se pagan? ¿Dan rentabilidad? ¿Se pagan ellas mismas? No. De lo que hay. Entonces hay que hablar de impuestos. Por eso hay que hablar de más herramientas. Entonces los impuestos progresivos es colocar medidas para que, claro, quien tiene pasta la va a cobrar, sí. Como si quiere ir a la salud pública, a la sanidad pública o a la educación pública. Pero como no quieren mezclarse con nosotras, van a otros lugares. Pero ellas tienen el derecho. En esto también. Simplemente que van a pagar lo que hoy no pagan. Entonces, cuando nosotros hacemos los estudios, que os hemos dado uno, a todas, creo, el de Alfafar, ahí veréis cómo planteamos las medidas redistributivas de los recursos, los impuestos. Entonces, a tus compañeras, 2 años atrás hemos tenido muchos debates con los Garzón, sobre todo con Eduardo, que además sabemos de dónde viene, por qué hacen eso, esa perversión tan mala de hacer la meadita en la esquina para decir soy diferente, con lo del empleo garantizado. Y ellas saben que es mentira. Pero claro, hay que marcar, mi marca no, ahí. Es decir, colega, no sigas por ahí, porque estás hablando de esclavitud, de dolor humano. Mientras, Florentino, Amancio y todos estos colegas se lo llevan calentito. O sea, amor, hablemos de redistribución. Paremos ese... Los recursos es un vaso comunicante. Si se lo llevan unas, falta para las otras. Entonces, eso es lo que yo creo más acertado a tus compañeras de plantear. Y la cuestión de la ILP y toda esta... Yo también estaba, claro, fui quien fue a recoger los folios aquellos. Nos tomaron el pelo, pero ya sabíamos que nos iban a tomar el pelo. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos por generar fuerza social, por colocar el debate social, por asumir que aunque no veamos los objetivos que nos planteamos, tiene sentido encarar la vida hacia ellos. Porque eso te da una orientación y un sentido de tu vida. Aunque mueras sin ver nada, pero marca un sentido de tu vida. Entonces,
aquella ILP a otras les sirvió para construir un chiringuito político. Bueno, allá ellas, tienen todo el derecho del mundo. Todo el derecho del mundo. Nosotras simplemente dijimos, no contéis con nosotras para esto, porque creemos que este no es ningún fin, ningún objetivo en sí. Es una herramienta, un medio, y hay que seguir poniendo el centro en las relaciones humanas, en la comunidad, y con otras muchas, generar formas de vida que nos saquen de aquí. Estamos en una sociedad de derechos sociales. Se supone derechos sociales. Tenemos un Ministerio de Derechos Sociales, nos guste o no, está cambiado. Vale. A ver, lo que quiero decir es que durante en este último plazo de 20-25 años, ¿vale? Como la sociedad cada vez ha sido más individual, ¿vale? También ha sido la propuesta de reivindicación de derechos individuales, ¿vale? Entonces, la sociedad ha ido encaminada a esa garantía del derecho individual. Cuando tú planteabas, por ejemplo, el concepto de familia, no es que la familia es pobre. La familia en sí es pobre, porque es un concepto de familia, pero eso también está relacionado con que cada vez, ¿vale?, hay más garantía, o esa ha sido la reivindicación de cuando salió la ley de la dependencia como un derecho subjetivo, por ejemplo, la garantía de una vivienda, el derecho a una vivienda, ¿me entendéis? Es una reivindicación que estamos haciendo hacia la concesión de esos derechos que han sido nuestros y que hasta ahora no nos lo habían dado. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos que empezar a garantizar eso. Lo que pasa que eso también es un poco, a ver, lo que voy a decir es un poco en mi reflexión. Yo reflexiono, ¿vale? En el sentido de que a veces también es un poco peligroso, en el sentido de que esos derechos son individuales y todos los derechos individuales se quedan ahí, ¿vale? Y hay muy poca transición hacia cuidado común y comunidad. Cuidado común y comunidad. Ese paso nos está costando darlo. Por eso, cuando se plantea la herramienta de renta básica de las iguales y se plantea 80-20 hasta alcanzar el 0, es también, como decía Manolo, vamos a ver, esto hay que crear sensibilidad, compromiso y ver hacia dónde vamos en ese sentido. Si no, no vamos a ninguna parte. Y luego desde los años 90, cuando empezamos con las rentas básicas, ya se nos estaban diciendo que, claro, una renta básica que fuera incondicional, individual, universal, también serían para los ricos. Y dijimos, pues que sea para los ricos. Es decir, pero si aquí lo que cuenta es que tenemos a muchísimas situaciones de precariedad, muchísimas en todo lo que está relacionado con mujeres solas, mujeres que tienen que cuidar de sus hijos, mujeres que tienen que cuidar de las generaciones anteriores, que no tienen. Y hoy en día el empleo no te garantiza tampoco eso. No te garantiza. Entonces, queramos o no, somos seres individuales que tenemos determinadas necesidades básicas y así nos han construido. Es decir, nuestra reflexión también tiene que ir en ese sentido. Necesitamos unos mínimos, pero tenemos que ir hacia la construcción de lo común, de ver que hay formas de cuidado mutuo, de apoyo mutuo, donde podemos abordar determinadas situaciones que nosotros además las queremos abordar. ¿Por qué pedir o trabajar sobre, por ejemplo, la RBI, cuando lo que tendríamos que trabajar era por la REVIS directamente? Pues la reflexión que hicimos, por ejemplo, un colectivo hermano que es de Valencia no la hizo. Una vez acabada la tramitación de la ley, ese colectivo dijo, la ley ha salido, no es lo que queremos, nosotros vamos a trabajar por la REVIS directamente. Nosotros en Aracán dijimos, nosotros vamos a seguir trabajando por la REVIS, pero vamos a supervisar esta ley porque creemos que es una herramienta para contactar, entre otras cosas, con la gente. El hecho es que el colectivo de Valencia se quedó aislado. Ahora se está replanteando la cuestión y el colectivo de Alacant ha ido ampliando el espacio con gente, incorporando, y como en todo momento lo que dice que la solución caminaría hacia la REVIS, no con la RBI, el trabajo que estamos haciendo no es que queramos que mejore la RBI y que se quede la RBI mejorada.
Lo que queremos es que la RBI se transforme en una herramienta que nos lleva a la y entonces la experiencia por ahora es que estamos consiguiendo, pues cada vez que hacemos una concentración hay más gente, por el punto de información pasa cantidad de gente, habrán pasado pues desde que salió la ley como unas 300 personas, que eso es gente. Mucha gente ha pasado, se le ha ayudado y no la hemos vuelto a ver, hay otra gente que ha quedado y hay gente de ellas que está hoy aquí. Y entonces pensamos que es que la lucha social no es salir a la calle con una propuesta que va a arreglar el mundo, sino es salir a la calle a relacionarte con la gente y a lograr ir creciendo con la gente y que la propuesta vaya creciendo, pero no porque nosotros tenemos la solución, sino porque en ese proceso de diálogo y con la gente que más la sufre la situación, se va creando, la propuesta va creciendo en personas y en ideas. Entonces, pensamos para nosotras, la RBI es una herramienta para eso y trabajamos en eso. Y no lo hacemos nosotras solo, hay otros colectivos que lo están haciendo y les está funcionando. Pero sin perder que eso no es lo que queremos. Y dejarlo bien claro desde el principio. Y a la gente cuando se acerca decírselo. Decirle, la RBI está ahí, tienes que cobrarla, pero que sepas que esto no nos lleva a ningún lado. Van a tener un dinero, pero si queremos salir de esto tenemos que caminar hacia otro lado. Y entonces hay un trabajo pedagógico para nosotras y para la gente que se acerca al punto. Y creemos que esa es una dinámica, porque podemos salir a la calle y montar que tenemos la solución para arreglar el mundo y al final estar ahí y que la gente pase y diga, mira, esos son los locos de la revista.